Esta es la historia de la creación de un Estado, Israel. Durante los años de dominio británico, entre 1918 y 1949, Tierra Santa, Eretz Israel para los judíos o Palestina para los árabes, llegó a corresponder a un área claramente definida, delimitada al norte por el río Litani en Líbano, al este por el río Jordán y el Mar Muerto, y al sur por el Golfo de Aqaba. Desde la antigüedad, los factores climáticos han impulsado a las poblaciones a concentrarse en las zonas montañosas más fértiles de Judea, Samaria, Galilea y la franja entre Haifa y el río Jordán. En 1881, la población de Palestina era de aproximadamente 450.000 habitantes. El 90% eran árabes musulmanes. La población judía era muy reducida, no más de 20.000 personas. Esta pequeña comunidad, integrada por judíos askenazíes de origen europeo y judíos sefardíes de ascendencia española, norteafricana y de Oriente Medio, que había permanecido en Palestina desde la época de la diáspora bajo el reino de Babilonia, se concentraba en las 4 ciudades sagradas de la tradición judía: Jerusalén, Hebrón, Safo y Tiberíades. Palestina siempre había sido tierra de conquista, pero estuvo bajo el dominio del Imperio Otomano desde 1517 hasta 1918. Como nos enseña la historia, las poblaciones judías dispersas por Europa y Oriente Medio eran consideradas ciudadanas de segunda clase. El antisemitismo afectó a los judíos mediante la discriminación, la guetización, los pogromos y la violencia, gran parte de la cual tuvo lugar en la llamada zona de asentamiento, una porción del territorio controlado por el Imperio Ruso que se extendía desde Memel en Lituania hasta Crimea. Fue el combustible que alimentó el sionismo. El sionismo fue la doctrina que lo cambió todo. Surgió en Europa a finales del siglo XIX, impulsado por el deseo de crear un Estado judío para escapar de la persecución antisemita de la Iglesia Ortodoxa Católica. Desde el exilio babilónico, regresar a Tierra Santa y establecer allí un Estado fue una opción perfectamente comprensible para los sionistas. Tierra Santa estaba estrechamente ligada al mensaje de redención, a la salvación del pueblo judío tras el Apocalipsis. El verdadero éxito del sionismo se debió a su fundador, el periodista austrohúngaro Theodor Herzl, quien lo convirtió en un movimiento verdaderamente internacional. Para Herzl, el caso Dreyfus fue el acontecimiento clave que impulsó el sionismo. Ante la injusta condena del oficial francés, culpable únicamente de ser judío, Herzl se obsesionó con la necesidad de encontrar una solución al problema del antisemitismo. Si incluso Francia, patria de la emancipación y de los valores de la revolución, se había visto arrastrada por el torbellino antisemita, donde los judíos solo podían sentirse seguros en su propia tierra, la asimilación no resolvería el problema, pues las sociedades occidentales parecían reacias a hacerlo. Al difundir sus ideas en los círculos de Europa Central, Herzl no hizo referencia explícita al destino de la población árabe que había habitado Palestina durante siglos. Según se informa, ya en 1899, Herzl escribió al entonces alcalde árabe de Jerusalén, Yusuf Zia al-Khalidi, argumentando que el sionismo no representaba ninguna amenaza para los habitantes árabes de la región. El sionismo recibió un gran impulso entre 1903 y 1906 tras una ola de pogromos rusos. La revolución de 1905 reavivó la agresión y el régimen zarista intentó contrarrestar a los revolucionarios desviando la atención y el apoyo popular de la monarquía hacia los judíos. Estos trágicos sucesos fueron un factor determinante en el inicio de las 2 primeras aliyá a Palestina, las 2 primeras grandes oleadas de inmigración judía que involucraron hasta 70.000 personas. Para transformar el sionismo de un ideal en realidad se necesitaba dinero. Mucho dinero. En su desesperada búsqueda de fondos y tras recibir una rotunda negativa de los otomanos, Herzl centró su atención en los británicos. El Reino Unido, que controlaba Egipto en el norte de África mediante un protectorado, estaba a punto de declarar la guerra al decadente Imperio Otomano. Para los británicos, el control de la Palestina otomana era crucial para la gestión del Canal de Suez, que garantizaba el comercio con la India. El sucesor ideológico de Herzl, Chaim Weizmann, aprovechó esta necesidad,
ofreciendo a los futuros colonos apoyo para el control de Palestina y comprometiéndose en una nota escrita por el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Balfour, dirigida a Lord Lionel Walter Rothschild, banquero suizo y miembro del movimiento sionista, a poner a disposición del movimiento sionista, en caso de victoria, porciones de Palestina para establecer una primera patria judía, o como se expresó de forma bastante vaga, un hogar nacional judío. Esa carta pasaría a la historia como la Declaración Balfour. Los británicos tenían varias razones para aceptar las demandas de la organización sionista. Primero, alentar a los judíos alemanes a sublevarse contra el Kaiser durante la Primera Guerra Mundial. Segundo, influir y asesorar a los líderes judíos del entonces presidente estadounidense Woodrow Wilson. Y tercero, obtener el apoyo de los bolcheviques rusos, muchos de los cuales eran judíos. Sin embargo, la Declaración Balfour no fue el único acuerdo alcanzado por los británicos. Con el objetivo de fomentar levantamientos árabes y desestabilizar el Imperio Otomano desde dentro mediante la estrategia de divide y vencerás, los británicos, a través de Harry McMahon, contactaron con el jerife de la Meca, Hussein bin Ali al-Hashimi. A cambio de la ayuda de su pueblo, Hussein pidió algo muy sencillo: la independencia del Imperio Otomano y la formación de un único Estado árabe una vez ganada la guerra. Los británicos aceptaron, y todo salió a pedir de boca. Es lamentable que, 2 años antes del fin del conflicto, los británicos firmaran un pacto secreto con los franceses para dividir Oriente Medio. 3 palabras: el Acuerdo Sykes-Picot. Este acuerdo contemplaba el desmembramiento de lo que quedara del Imperio Otomano al finalizar la guerra. Para ello, ingleses y franceses trabajaron con precisión, se sentaron a una mesa y utilizaron una regla: un auténtico método colonial. Francia se hizo con el control de partes de Anatolia, el Líbano y la costa norte de Siria. El Reino Unido, sin embargo, recibiría las estratégicas provincias de Basora y Bagdad en Mesopotamia. La zona intermedia se asignaría a una confederación de estados árabes, pero en realidad se dividió en 2. Francia ejercería su influencia en la mitad norte, que comprende la actual Siria, mientras que Gran Bretaña supervisaría la parte sur. Palestina sería gobernada conjuntamente por los anglo-franceses, los cazadores dividiendo la piel del oso antes incluso de cortarla. Sin embargo, al final de la guerra, el Imperio Otomano se derrumbó y las cosas salieron según lo previsto para los británicos. El entonces primer ministro británico, David Lloyd George, se convenció de que una colonia, o mejor dicho, una mancomunidad judía en Palestina, protegida por Gran Bretaña, serviría principalmente a los intereses de la corona, ayudándola no solo a controlar el Canal de Suez, sino también a mantener a los franceses fuera del control de la zona. Para Lloyd George, el sionismo no era más que un medio para impulsar sus ambiciones imperialistas. La propia organización sionista era consciente de ello e hizo todo lo posible por favorecer los intereses de Lloyd George. Entre los primeros en pronunciarse abiertamente en Gran Bretaña a favor de un Estado para el pueblo judío se encontraba Sir Herbert Samuel, judío y director general de Correos británico, quien más tarde se convertiría en alto comisionado para Palestina en el siglo XVIII. Samuel escribió a Lloyd George que tal Estado sería el centro de una nueva cultura, una fuente de ilustración y un activo estratégico para el imperio. Sin embargo, Samuel advirtió de inmediato: era mejor evitar hacerlo de inmediato, dijo. Un Estado con menos de 100.000 judíos, rodeado por una población árabe 5 o 6 veces mayor, desencadenaría inmediatamente un sangriento conflicto. En sus cartas de primer ministro, Samuel insistía en que era mejor fomentar una inmigración gradual, pero constante, para así construir una mayoría judía con el tiempo. En cuanto al tiempo, Samuel creía que se necesitaría un siglo. A principios de abril de 1918, la organización sionista, liderada por Weizmann, llegó a Palestina con la aprobación británica e inmediatamente se dedicó a acelerar el proceso de establecimiento de una patria judía. Poco después, la élite árabe, al ver que los británicos no tenían intención de respetar los acuerdos estipulados para una patria árabe más amplia, comenzó a oponerse y atacar los nuevos barrios judíos que habían surgido rápidamente en ciudades como Jerusalén y Jaffa. Los árabes palestinos encontrarían una guía en su lucha en el muftí de Jerusalén, Amin al-Husseini,
quien había sido nombrado magistrado de la ciudad por los británicos con la esperanza de mantener la calma. Con la Sociedad de Naciones otorgando a la ciudad un protectorado, las fuerzas británicas implementaron la Declaración Balfour, fomentando así la llegada de nuevos colonos de Europa. El Yishuv, los judíos que llegaron en las primeras oleadas de inmigración, que sumaban hasta 800 personas, creció mucho más rápidamente que los árabes. En 1918 había aproximadamente 60.000 judíos y casi 700.000 árabes. A finales de 1922, los judíos sumaban aproximadamente 84.000. Este aumento se debió principalmente a la inmigración, que alcanzó los 8.000 inmigrantes en 2022. El siguiente paso fue proporcionar a los nuevos colonos capital para comprar tierras y construir fábricas y granjas, los kibutzim. Para ello, la organización sionista creó el Fondo Nacional Judío, para recaudar fondos y cubrir los gastos de quienes desearan mudarse a Palestina. Con el fin de reclutar y ayudar a los nuevos colonos a trasladarse a Oriente Medio, se estableció la Agencia Judía. Durante el mandato británico, esta garantizó el control de las cuotas de inmigración en toda Palestina, así como la creación de la Haganah, la organización paramilitar responsable de la defensa de los territorios de los colonos, que se convertiría en el núcleo de las fuerzas de defensa de Israel. En el periodo de entreguerras, la expansión se vio impulsada por una combinación de factores, entre ellos la crisis mundial de 1929, las malas cosechas y una serie de hambrunas masivas que causaron enormes daños a la agricultura palestina. Como consecuencia, muchas familias árabes, para sobrevivir a la crisis, se vieron obligadas a vender sus tierras a colonos judíos, quienes a su vez contaban con el apoyo financiero del Fondo Nacional. Muchos políticos árabes, incluido Husseini, criticaron estas acciones, argumentando que vender la tierra era como vender la sangre de la familia. Estos factores contribuyeron al declive demográfico de la población palestina, que descendió del 82% en 1931 al 70% en 1939. Ante la perspectiva de convertirse en minoría en Palestina, los nacionalistas árabes comenzaron a preocuparse. La relativa calma de la década de 1920 se vio así truncada en 1928. Fue devastada por ataques de los propios árabes, instigados por el muftí de Jerusalén, Husseini, primero en el Muro de las Lamentaciones y luego en toda Palestina, lo que provocó más de 200 víctimas judías en un solo día. Los británicos, que astutamente optaron por mantener solo 292 policías en Palestina, fueron incapaces de contener la violencia. La ineficacia británica para defender a los colonos propició el fortalecimiento de la Franja de Gaza, que se convirtió en un ejército en toda regla. A esto se sumaron dos grupos paramilitares sionistas, el Irgun y el Bandasten, responsables de acciones terroristas contra árabes y británicos. Radicalización. Esa es la palabra que describe lo que sucedía en ambos bandos. En el lado árabe, los primeros indicios de radicalización aparecieron en 1935, cuando el jeque Izz al-Din al-Qassam fundó la organización terrorista Mano Negra, con el objetivo de canalizar la resistencia antijudía hacia una sola organización. Al-Qassam instó a los árabes a dejar de vender sus tierras a los colonos, haciendo un llamamiento abierto a la guerra santa contra ellos y los británicos. Lo mismo ocurrió en el Frente Judío, cuando en 1931, Haim Arlosorov, director de la Agencia Judía, declaró públicamente que el sionismo tendría que recurrir a la fuerza para lograr sus objetivos. Esta polarización se manifestó en 1936, cuando los trabajadores palestinos se unieron en una huelga general para denunciar la negativa de los empleadores a contratar trabajadores árabes en empresas de propiedad judía. La huelga general duró unos 6 meses y se integró en una revuelta árabe más amplia que se prolongaría hasta 1937. Una vez que la violencia amainó, Gran Bretaña nombró una comisión especial, la Comisión Pío, para investigar las causas de los disturbios. Pero, ¿cuáles fueron esas causas? La presión israelí para la partición de Palestina aumentó, una propuesta claramente rechazada por los árabes, quienes además de considerar ese territorio legítimamente suyo y tierra sagrada musulmana, temían que un pequeño estado judío sirviera de trampolín para una futura expansión. Al finalizar la investigación, el informe de 400 páginas de la comisión
indicó por primera vez la partición de Palestina en dos entidades, un Estado judío y un Estado árabe. Los judíos recibirían menos de una quinta parte. El 80% restante seguiría siendo un Estado árabe independiente. Pero pronto quedó claro para los árabes que, según los términos del acuerdo, las tierras más fértiles y mejor regadas de Palestina pasarían a formar parte del Estado judío. La Comisión Peel formuló entonces una recomendación adicional, un intercambio de población entre los dos futuros estados, de aproximadamente 225.000 árabes y 1.250 judíos. Los árabes rechazaron las condiciones, argumentando que el objetivo de la comisión no era tanto la paz como la pacificación de los árabes palestinos. No es casualidad que la lucha armada se reanudara pocas semanas después. La rebelión árabe, que se prolongó hasta 1939, a pesar de la derrota palestina, convenció a los británicos, esta vez liderados por el primer ministro Neville Chamberlain, de presentar otra propuesta, esta vez en el llamado Libro Blanco de 1939. En lugar de dividir Palestina, el país habría permanecido unificado, con representación proporcional de judíos y palestinos en un gobierno supervisado por los británicos. El Libro Blanco fue recibido con desaprobación por la población judía, ya que no solo imponía severas restricciones a la compra de tierras judías, sino que también limitaba la inmigración anual a 75.000 personas, cuando anteriormente el promedio rondaba las 100.000. Restringir la inmigración fue imprudente, considerando que en marzo de 1939, la Alemania nazi, además de intensificar la represión, había anexado recientemente la parte occidental de Checoslovaquia. Los vientos adversos que soplaban en Europa solo beneficiaron a los rígidos monarcas sionistas. En ese momento, los palestinos cometieron un grave error. A pesar del fallido levantamiento y las concesiones recibidas, el Comité Supremo Árabe de Husseini rechazó los términos de un país unificado. Para muchos palestinos, apoyar a las fuerzas del eje parecía, por tanto, algo natural, sobre todo porque la propaganda italiana y alemana había prometido a los árabes la independencia una vez derrotada Gran Bretaña. El propio Husseini había apoyado abiertamente la toma del poder por los nazis, pero no faltaron las controversias, incluso con la agencia judía, que había mantenido buenas relaciones con Berlín a pesar de la promulgación de las leyes de Nuremberg. El tema sigue siendo sumamente controvertido hoy en día. La agencia judía, que ostentaba el derecho exclusivo de expedir certificados de emigración, fue acusada de combatir el fenómeno de la inmigración ilegal, que se había agravado en toda Europa a partir de 1934. En cambio, supuestamente favoreció la emigración selectiva, priorizando la llegada de personas socialmente útiles para el proyecto sionista, como jóvenes o trabajadores adinerados, impidiendo así flujos migratorios mucho mayores que habrían salvado la vida de muchas otras personas. Al final de la guerra, los crímenes del nacionalsocialismo, incluido el Holocausto, generaron un sentimiento de culpa colectiva hacia el pueblo judío, lo que contribuyó a acelerar la independencia de Israel. El clima de tensión, la espinosa cuestión de los migrantes y los ataques tanto de árabes como de israelíes, sumados a la larga y sangrienta guerra, llevaron finalmente a los británicos a abandonar el asunto palestino, una batalla perdida para ellos. Renunciaron definitivamente al mandato en mayo de 1947, delegando la responsabilidad en las recién formadas Naciones Unidas. Esto condujo primero a la votación y luego a la aprobación de la resolución que esencialmente dividió el país en dos estados: Israel con el 55% del territorio y Palestina con el 44%. El 1%, el corredor Jerusalén-Belén, seguiría siendo una zona internacional. Ante esta noticia, los sionistas se regocijaron, mientras que los árabes abandonaron la sala declarando inválida la resolución. No comprendían por qué al 37% de la población se le había otorgado el 55% de la tierra, de la cual ellos solo poseían el 7%. Los delegados árabes afirmaron que cualquier intento de implementar la resolución conduciría a la guerra. Ben Gurión, el nuevo primer ministro israelí, lo sabía muy bien. La resolución 181 impulsó la ofensiva final de los sionistas para apoderarse de la mayor cantidad de territorio posible y expulsar al mayor número posible de palestinos. Ese impulso coincidió con la destrucción de aldeas palestinas y la expulsión masiva. Fue el comienzo silencioso de la Nakba, la catástrofe, como la llamarían los palestinos en árabe.
Para cuando los británicos se retiraron de Palestina e Israel declaró su independencia el 14 de mayo de 1948, la Nakba ya se había cobrado la vida de más de 370.000 refugiados y desplazados palestinos. Ante estos acontecimientos, la recién formada Liga Árabe no permaneció impasible. Enviando secretamente fondos, armas y voluntarios palestinos, la Liga creó un ejército de liberación para atacar los asentamientos israelíes, así como las nuevas colonias que se estaban formando. Al día siguiente de la declaración de independencia, los ejércitos de 5 naciones, Líbano, Egipto, Jordania, Siria e Irak, invadieron Israel. La guerra de independencia de 1748 se compara a menudo con el mito de David, Israel contra Goliat, los árabes. Los distintos países árabes enviaron pequeños contingentes, sin llegar a unificarlos bajo un mando único. Los ejércitos más capaces de la época, el jordano y el iraquí, se limitaron a ocupar Cisjordania, territorio que Transjordania pretendía controlar, en detrimento de las aspiraciones nacionales palestinas. La invasión fue un fracaso para los árabes, que fueron derrotados por el pequeño ejército israelí. Sin embargo, los verdaderos perdedores fueron los palestinos. De ellos, más de 750.000 fueron expulsados de los territorios que se habían integrado al Estado judío y reasentados en Cisjordania y la Franja de Gaza. Entre 300 y 500 aldeas fueron destruidas y demolidas, a menudo tras masacres como la de Deir Yassin. En menos de un año, el potencial Estado palestino dejó de existir sobre el papel. Una parte estaba bajo control israelí, Cisjordania estaba en manos jordanas y Gaza bajo administración egipcia. En cuanto a Jerusalén, la famosa línea verde habría separado la parte occidental de la ciudad, en manos israelíes, de la parte oriental, que estuvo en manos jordanas hasta 1967. Al finalizar la guerra, el territorio israelí pasó del 55% al 78% del territorio total, reduciendo la porción palestina al 22%. Hoy, ese 22% se ha reducido a aproximadamente el 11%, repartido en una serie de islas dispersas y aisladas. Estamos apenas al comienzo de la turbulenta historia del conflicto israelí-palestino. Pero dado mi estilo de creación de videos, un video de gran presupuesto no bastaría para abarcar toda la historia. Espero que hayan disfrutado este video.